La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bullía con el murmullo constante de despedidas y reencuentros. Era martes por la tarde y el cielo gris de noviembre amenazaba con lluvia. Daniela Cortés esperaba en la fila de documentación del vuelo 847 con destino a Cancún, con su uniforme impecable de aerolínea y su credencial colgando del cuello. Llevaba 5 años trabajando como supervisora de operaciones terrestres y conocía cada rincón de ese aeropuerto como la palma de su mano. Mientras revisaba los horarios en su tableta, escuchó una voz familiar que le heló la sangre. Giró levemente la cabeza y lo vio. Rodrigo, su esposo de 8 años, caminaba hacia la puerta 23 con una maleta de mano. No vestía su habitual traje de oficina, sino jeans y una camisa casual que ella no conocía, y junto a él, tomada de su brazo con una intimidad que no dejaba lugar a dudas, iba Mariana Ugarte, su mejor amiga desde la universidad. Daniela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las risas cómplices entre ambos, la forma en que Rodrigo acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja de Mariana, el brillo en sus ojos, todo era devastadoramente claro. Su mente retrocedió a la llamada de esa mañana. Amor, tengo una conferencia urgente en Monterrey. Regreso el jueves. Monterrey, no Cancún, no con ella. Sus manos temblaban mientras observaba cómo se acercaban al mostrador de la puerta de embarque. Rodrigo llevaba la misma mochila negra que ella le había regalado en su aniversario. Mariana reía de algo que él acababa de susurrar, y ese sonido familiar ahora le resultaba nauseabundo. ¿Cuánto tiempo llevaban así? ¿Cuántas mentiras había tragado sin cuestionarlas? ¿Cuántas veces había abrazado a Mariana en su propia casa mientras ésta planeaba destruir su matrimonio? El shock se transformó en adrenalina pura. Daniela respiró profundo, intentando controlar el temblor de sus manos. Miró su reloj. Faltaban 15 minutos para el cierre de puertas. No iba a dejar que se fueran así, como si ella no existiera. Se dirigió con paso firme hacia la oficina de operaciones, donde su compañero Luis revisaba documentos de último momento. «Luis, necesito que hagas un anuncio por el sistema de audio», le dijo con voz controlada, aunque sus nudillos blancos delataban la tensión que corría por sus venas. «¿Qué pasó, Dani? Estás pálida. ¿Te sientes mal? Hazlo, por favor. Es urgente. Después te explico». Luis la conocía desde hace 3 años y había aprendido a confiar en su criterio. Le entregó el micrófono del sistema centralizado que transmitía a toda la terminal. Daniela lo tomó, cerró los ojos un instante, reuniendo toda la fortaleza que le quedaba, y presionó el botón. «Atención. Se solicita la presencia del señor Rodrigo Mendoza Villarreal en el mostrador de información de la Terminal 2. Rodrigo Mendoza Villarreal, por favor, preséntese en el mostrador de información de inmediato». Su voz resonó clara y profesional por todos los altavoces, rebotando en las paredes de cristal y acero. Vio desde la ventana de la oficina cómo Rodrigo se detenía en seco, mirando alrededor con visible confusión. Mariana le decía algo al oído, probablemente insistiendo en que ignorara el llamado y abordaran el vuelo. Daniela esperó 30 segundos que se sintieron eternos y repitió el mensaje. Esta vez, añadió con perfecta frialdad profesional, es un asunto urgente relacionado con su documentación de vuelo. Su presencia es requerida inmediatamente. Rodrigo dudó, intercambiando palabras con Mariana. Ella negaba con la cabeza, claramente nerviosa. Pero finalmente, él le dijo algo y comenzó a caminar hacia el mostrador. Mariana lo siguió unos pasos atrás, mirando constantemente hacia la puerta de embarque. Daniela salió de la oficina y se posicionó detrás del mostrador de información, justo donde él no podía verla aún. Su corazón latía con tal fuerza que pensó que se le saldría del pecho, pero su rostro permanecía sereno, profesional. Cuando Rodrigo llegó al mostrador, alzó la vista con cierta irritación. «Disculpe, me llamaron por el altavoz. Soy Rodrigo Mendoza y tengo prisa. Mi vuelo está por...». Se quedó completamente congelado. Sus ojos se encontraron con los de Daniela. El color huyó de su rostro como si acabara de ver un fantasma. «Hola, Rodrigo», dijo ella con una calma que no sentía, cada palabra perfectamente medida.
Monterrey, dijiste esta mañana. Qué curioso. Este vuelo va a Cancún. Destino romántico, ¿no crees? Mariana llegó detrás de él, y también se detuvo en seco al verla. Su rostro pasó del desconcierto al pánico absoluto en cuestión de segundos. El silencio entre los tres fue ensordecedor, cortado apenas por el rumor lejano de los anuncios y el movimiento constante de pasajeros ajenos al drama que se desarrollaba frente a sus ojos. Daniela, yo puedo explicar. Esto no es lo que... Rodrigo tartamudeó, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Su rostro había pasado del shock al pánico más absoluto. No necesitas explicar nada, respondió Daniela, manteniendo su voz profesional, aunque por dentro sentía que se desmoronaba pieza por pieza. Las imágenes hablan por sí solas, tu brazo en su cintura, sus risas, la forma en que la miras. Mariana intentó acercarse con las manos extendidas. Dani, por favor, déjame explicarte. No queríamos que te enteraras así. ¿Ah, no? ¿Y cómo querían que me enterara? La cortó Daniela, y por primera vez su voz se quebró levemente, mostrando la grieta en su armadura. ¿Después de cuánto tiempo más de mentiras? ¿Un mes? ¿Un año? ¿O nunca? ¿Planeaban simplemente seguir burlándose de mí para siempre? No es así, nunca quisimos lastimarte, murmuró Mariana, pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. No te atrevas, dijo Daniela con una dureza que sorprendió incluso a ella misma. No te atrevas a decir que no quisieron lastimarme. Cada mentira fue una elección. Cada vez que viniste a mi casa, cenaste en mi mesa, te reíste con mis chistes mientras planeabas esto. Fue una elección. Un pequeño grupo de pasajeros comenzaba a detenerse, notando la tensión evidente. Luis se acercó discretamente desde la oficina, preparado para intervenir si era necesario. Dani, ¿necesitas que...? Estoy bien, Luis, gracias, mintió ella. Luego miró directamente a Rodrigo, clavando sus ojos en los de él. Tienen 10 minutos antes de que cierren su vuelo. No voy a hacer una escena, no voy a darte esa satisfacción, pero cuando regreses el jueves, tus cosas estarán empacadas en casa de tu madre. Y tú, giró hacia Mariana con una frialdad que hizo que su examiga retrocediera un paso. Puedes quedártelo. Al parecer lo planearon bastante bien. Espero que valga la pena destruir 15 años de amistad. Daniela, amor, por favor, esto no es lo que piensas. Podemos hablarlo cuando regrese. Rodrigo intentó tomarla del brazo por encima del mostrador, pero ella se apartó bruscamente, como si su contacto quemara. No me toques, y no vuelvas a llamarme así. Perdiste ese derecho el momento en que decidiste mentirme. Capítulo 2. El peso del silencio. Daniela se dio la vuelta y caminó con pasos medidos hacia el baño de empleados, negándose a correr aunque cada instinto le gritaba que huyera. Sus piernas apenas la sostenían. Una vez dentro, se encerró en un cubículo y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Se tapó la boca con ambas manos para ahogar los sollozos que amenazaban con escaparse. 8 años de matrimonio, 15 años de amistad con Mariana, desde que se conocieron en la Facultad de Turismo. Todo destruido en un instante, en una terminal de aeropuerto. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, llorando en silencio, mientras el mundo continuaba girando afuera. Fueron los golpes suaves en la puerta principal del baño lo que la sacaron de su trance. Era Sofía, otra supervisora y su confidente en el trabajo, quien probablemente había sido alertada por Luis. «Dani, soy yo. Luis me contó. Sal, por favor. No tienes que estar sola en esto». Daniela se lavó la cara con agua fría, intentando recomponer su maquillaje arruinado. Sus ojos estaban hinchados y rojos, imposibles de disimular. Cuando salió, Sofía la esperaba recargada en el lavabo con una expresión de empatía profunda. «Ay, amiga», murmuró Sofía, y la abrazó sin decir más. A veces el silencio decía más que 1000 frases de consuelo vacío. Daniela se aferró a ese abrazo como a un salvavidas. ¿Ya despegó el vuelo? Hace 10 minutos, se fueron. Algo en esa confirmación la destrozó aún más. Realmente se habían ido juntos. Realmente iban a pasar días en Cancún, en algún hotel frente al mar, mientras ella procesaba esta traición.
Se preguntó si habían estado ahí antes, cuántos viajes habrían sido mentiras encubiertas. ¿Quieres que te lleve a casa? Puedo cubrir el resto de tu turno, ofreció Sofía con genuina preocupación. No, si me voy ahora, voy a derrumbarme completamente. Necesito mantenerme ocupada. Daniela se miró en el espejo, secándose los últimos rastros de lágrimas. Necesito funcionar. Está bien, pero si cambias de opinión, solo dímelo. Las siguientes 4 horas fueron las más largas de su vida. Daniela se obligó a funcionar en piloto automático, resolviendo problemas de pasajeros con vuelos retrasados, coordinando con las aerolíneas sobre cambios de última hora, revisando documentación que requería su firma. Cada vez que su mente vagaba hacia las imágenes de Rodrigo y Mariana, riendo juntos, caminando juntos, volando juntos hacia su escapada romántica, se concentraba ferozmente en alguna tarea que requiriera toda su atención. Luis pasaba cada media hora para verificar que estuviera bien, trayéndole café y palabras de ánimo silenciosas. No hacía preguntas, y ella se lo agradecía. Todavía no tenía palabras para explicar el abismo que se había abierto en su pecho. Cuando finalmente terminó su turno, eran las 11 de la noche. El aeropuerto había entrado en ese período de calma nocturna donde solo quedaban vuelos internacionales tardíos y personal de limpieza empujando sus carritos por los pasillos brillantes y casi vacíos. Daniela caminó hacia el estacionamiento bajo una llovizna fría que parecía reflejar perfectamente su estado de ánimo. Noviembre en la Ciudad de México siempre traía estas lluvias melancólicas. Al llegar a su departamento en la Colonia del Valle, la realidad la golpeó con una fuerza renovada. Cada objeto le recordaba a Rodrigo, su sudadera gris favorita tirada en el sofá, sus zapatillas deportivas junto a la puerta, la fotografía de su boda en Cuernavaca, sonriendo en el librero, sus libros de arquitectura apilados en la mesa del comedor. La vida que habían construido juntos ahora parecía una mentira cuidadosamente elaborada. Se dejó caer en el sillón sin siquiera quitarse el uniforme, abrazando un cojín, y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Su garganta ardía, su cabeza palpitaba, pero el dolor emocional era mucho peor que cualquier malestar físico. A las 2 de la madrugada, su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Mensajes de Rodrigo. Docenas de ellos. Los leyó a pesar de sí misma, cada uno más desesperado que el anterior. Por favor, contesta. Necesitamos hablar. Fue un error terrible. Te amo. Siempre te he amado. Déjame explicarte. Luego comenzaron los mensajes de Mariana. Perdóname. Nunca quise que esto pasara. Valoro nuestra amistad más que nada. Daniela sintió náuseas. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podían escribir esas palabras mientras estaban juntos en Cancún? Bloqueó ambos números sin responder. No tenía energía para sus excusas. Finalmente, con manos temblorosas, abrió el chat con su hermana Patricia, que vivía en Guadalajara. Pati, necesito hablar contigo. ¿Estás despierta? La respuesta llegó en segundos. Siempre para ti, hermanita. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Y Daniela comenzó a escribir, contándole todo con dedos que apenas podían teclear entre los temblores. Le contó sobre el aeropuerto, sobre verlos juntos, sobre la confrontación. Cada palabra era como arrancar un pedazo de su corazón. Patricia respondió, «Voy para allá mañana en el primer vuelo. No te muevas, no estás sola». Capítulo 3. Reconstruyendo los pedazos. Patricia llegó el miércoles por la mañana con 2 maletas y determinación férrea en sus ojos. Prácticamente se mudó al departamento de Daniela y tomó control de la situación con la eficiencia de una general organizando su ejército. Juntas, empacaron las pertenencias de Rodrigo en cajas de cartón que Patricia etiquetaba con marcador negro y una eficiencia casi terapéutica. «Este traje azul marino lo usó en nuestra primera cita formal», murmuró Daniela, sosteniéndolo entre las manos y recordando cómo había pensado que era el hombre más guapo que había visto. «Me llevó a ese restaurante italiano en Polanco. Estaba tan nervioso que tiró su copa de vino». «Entonces definitivamente se va a la caja», respondió Patricia con firmeza, arrebatándoselo y metiéndolo sin ceremonia
en una caja etiquetada como ropa. No hay espacio para nostalgia cuando alguien te traiciona de esta manera tan vil, Dani. Ese recuerdo ya no es real, era parte de la mentira. Daniela sabía que su hermana tenía razón, pero eso no hacía el proceso menos doloroso. Cada objeto contaba una historia, y ahora todas esas historias estaban contaminadas por la traición. ¿Cuándo había comenzado realmente el engaño? ¿Había sido real alguna vez su amor? ¿O siempre había sido una actuación? El jueves, como había prometido, cuando Rodrigo regresó del aeropuerto bronceado y con arena todavía en su maleta, todas sus cosas estaban cuidadosamente empacadas y depositadas en casa de su madre en la colonia Roma. Daniela había cambiado las cerraduras esa misma mañana, contratando a un cerrajero que trabajó rápido y sin hacer preguntas. Dejó una nota breve pegada en la puerta. «Habla con mi abogado. Patricia tiene los datos. No intentes contactarme». Rodrigo llamó 53 veces ese día. Daniela contó cada llamada rechazada como una pequeña victoria. Finalmente bloqueó su número. También bloqueó a Mariana y a varios amigos mutuos que intentaron mediar o ayudar a resolver las cosas, como si hubiera algo que resolver. La traición era clara como el agua, y ella no tenía energía ni interés en escuchar excusas elaboradas o justificaciones vacías. Lo que más le dolía, descubrió en las sesiones nocturnas de llanto con Patricia, no era solo perder a su esposo, era perder su visión completa del futuro que habían construido juntos en conversaciones y planes. Habían decidido intentar tener hijos ese año, después de años de posponerlo por sus carreras. Habían estado ahorrando religiosamente cada mes para el enganche de una casa más grande en algún suburbio tranquilo. Habían planeado un viaje a Europa para su 10º aniversario. Todo eso se había evaporado como humo, como si nunca hubiera existido. En el trabajo, Daniela se sumergió en sus responsabilidades con una intensidad que preocupaba visiblemente a sus compañeros. Llegaba a las 6 de la mañana, se iba a las 10 de la noche, se ofrecía voluntariamente para turnos extras, para cubrir emergencias, para cualquier cosa que la mantuviera ocupada y con la mente lejos de su vida personal destrozada. Sofía la encontró un viernes por la noche en la oficina, revisando reportes de satisfacción del cliente que no necesitaban atención urgente. «Dani, tienes que irte a casa, llevas 16 horas aquí, esto no es sano». «Estoy bien, solo quiero terminar esto». «No, no lo estás. Y está perfectamente bien no estarlo». Sofía apagó la computadora y se sentó junto a ella. «¿Sabes? Cuando mi ex esposo me engañó hace 5 años con su secretaria, pensé que nunca me recuperaría. Me sumergí en el trabajo exactamente igual que tú ahora, trabajando hasta la extenuación. Pero huir del dolor solo lo pospone. Tienes que enfrentarlo para poder superarlo». Daniela dejó caer el bolígrafo que había estado apretando hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «No sé cómo procesarlo, Sophie. Fueron 8 años de mi vida. 8 años pensando que conocía a esa persona, que construíamos algo real juntos. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Qué dice eso de mí? No dice nada de ti. Dice todo de él y de ella». Sofía tomó su mano. «Tú confiaste. Eso no te hace estúpida, te hace humana. Te hace alguien capaz de amor verdadero. Ellos son quienes fallaron, no tú». Esas palabras resonaron profundamente en Daniela. Había pasado noches enteras torturándose con preguntas. ¿Qué había fallado? ¿Qué señales había ignorado? ¿Qué podía haber hecho diferente para evitar esto? Pero la verdad era dolorosamente simple. Rodrigo había elegido mentir. Mariana había elegido traicionar una amistad de 15 años. Esas eran sus decisiones, sus fallas de carácter, no las de ella. El lunes siguiente, después de mucha insistencia de Patricia, Daniela finalmente aceptó salir a caminar por el bosque de Chapultepec. Era un día soleado de finales de noviembre, con ese aire fresco y limpio característico de la Ciudad de México después de las lluvias intensas. Las familias paseaban con sus hijos, las parejas caminaban tomadas de la mano, y Daniela sintió una punzada de envidia mezclada con esperanza. «¿Has pensado seriamente en ir a terapia?», preguntó Patricia mientras caminaban por el paseo de la Reforma, esquivando corredores y ciclistas. «Tengo mi primera cita la próxima semana.
Luis me recomendó a una psicóloga que le ayudó mucho cuando pasó por su divorcio hace 2 años. Me alegra mucho oírlo, de verdad. Patricia se detuvo frente a la fuente de la Diana Cazadora. Sé que esto suena increíblemente trillado, y probablemente no quieres escucharlo ahora, pero vas a salir más fuerte de esto. Lo sé, no me siento fuerte para nada, Patty. Me siento completamente rota, como si alguien me hubiera despedazado y luego intentara armar las piezas, pero no recordara cómo iban. Eso es porque todavía estás en medio del huracán, en el ojo de la tormenta. Pero te conozco desde que naciste, Dani. Eres la mujer más resiliente que conozco. Recuerda cuando perdiste tu primer trabajo, o cuando mamá murió. Te levantaste. Siempre te levantas. Daniela quería desesperadamente creerle, pero por ahora solo podía concentrarse en la tarea monumental de sobrevivir un día a la vez, sin derrumbarse completamente. Capítulo 4. Despegar de nuevo 3 meses después, Daniela estaba parada frente al espejo de su baño completamente renovado, observando a la mujer que le devolvía la mirada. Había perdido algunos kilos por el estrés inicial. Tenía algunas líneas nuevas alrededor de los ojos que no recordaba haber visto antes, pero también había algo diferente en su expresión. Una determinación tranquila, una fuerza serena que no reconocía haber poseído antes. El divorcio había sido finalizado la semana anterior en un juzgado en la colonia Juárez. Rodrigo no peleó por nada, no pidió división de bienes ni discutió los términos. Tal vez porque sabía que no tenía ninguna defensa moral, o tal vez porque su relación con Mariana había resultado ser más seria y establecida de lo que Daniela había imaginado inicialmente. Según Patricia, quien todavía mantenía contacto con algunos amigos mutuos del pasado, ya vivían juntos en un departamento en Polanco, con vista al parque, y habían adoptado un perro. Al principio, cuando Patricia le contó esa información casi con culpa por compartirla, Daniela sintió como si le clavaran un cuchillo en el pecho. La imagen de ellos, construyendo una vida doméstica juntos, la había destrozado por días. Pero con el paso de las semanas y las sesiones intensas de terapia con la doctora Ramírez, Daniela comenzó gradualmente a verlo desde una perspectiva completamente diferente. Si Rodrigo era capaz de construir una vida con Mariana tan rápidamente, con tanta facilidad, significaba que su matrimonio había sido una farsa vacía mucho antes de aquel martes en el aeropuerto. Ella no había perdido un amor verdadero y profundo, había escapado de una mentira elaborada, había sido liberada. En el trabajo, después de semanas de desempeño sobresaliente a pesar de todo, Daniela había aceptado una promoción importante, coordinadora regional de operaciones para todo el centro del país. Significaba considerablemente más responsabilidad, más viajes de supervisión a diferentes aeropuertos, un aumento salarial significativo y exactamente la distracción productiva y el desafío profesional que necesitaba para reconstruirse. Luis había sido fundamental en todo el proceso, apoyándola incondicionalmente en cada paso difícil y cubriéndola discretamente en los días especialmente oscuros cuando apenas podía funcionar. ¿Lista para tu primer vuelo oficial de supervisión regional a Guadalajara?, preguntó Luis esa mañana soleada de febrero, entregándole una carpeta con todos los documentos necesarios y una sonrisa genuina de orgullo. Más que lista. Es hora de seguir adelante. En el vuelo, mientras revisaba meticulosamente los protocolos de seguridad con la tripulación y observaba las nubes blancas por la ventana, Daniela sintió algo que no había experimentado en meses: entusiasmo genuino por el futuro. Le gustaba profundamente su trabajo. Le gustaba la responsabilidad y el desafío, y por primera vez desde aquel día devastador de noviembre, se permitió conscientemente imaginar un futuro que no solo no incluía a Rodrigo, sino que era potencialmente mejor sin él. De regreso en la Ciudad de México esa noche, Patricia la esperaba en su departamento completamente redecorado, con una botella de vino tinto y pizza de su lugar favorito en la Condesa. «Hay algo importante que necesito decirte», comenzó Patricia con una seriedad inusual mientras servía el vino en copas nuevas. «Mariana me escribió hace 2 días.
Daniela sintió que su cuerpo entero se tensaba instintivamente, pero respiró profundo como le había enseñado su terapeuta. ¿Qué quería? Quiere verte. Dice que necesita disculparse contigo en persona, que no puede seguir viviendo con la culpa de lo que hizo. La respuesta es no. Eso exactamente le respondí, pero pensé que debías saberlo, que merecías tener toda la información. Daniela bebió un sorbo largo de vino, pensativa, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Que ya no la odio. Ya no odio a ninguno de los dos realmente. Simplemente ya no me importan. Es como si fueran personas completamente diferentes que conocí en otra vida. Y era profundamente verdad. El odio intenso requería energía emocional, pasión, interés constante. Y Daniela había tomado la decisión consciente de redirigir toda esa energía valiosa hacia sí misma, hacia su sanación y crecimiento. Había empezado clases de yoga 3 veces por semana. Estaba leyendo finalmente todos los libros que siempre había pospuesto, por falta de tiempo. Había renovado completamente su departamento con colores nuevos y muebles que reflejaban solo sus gustos, no compromisos con otra persona. Un sábado por la tarde, mientras caminaba sin prisa por el mercado de artesanías de Coyoacán, disfrutando del sol tibio y el ambiente bohemio, Daniela se detuvo frente a un puesto de fotografías antiguas en blanco y negro. Una imagen en particular capturó completamente su atención. Una mujer sola en un aeropuerto de los años 50, mirando hacia el horizonte luminoso a través de ventanas enormes con una maleta vintage a su lado. Había algo en la postura de esa mujer, en la forma en que miraba hacia adelante, que le resonó profundamente en el alma. Compró la fotografía sin pensarlo 2 veces y la colgó cuidadosamente en su sala renovada, justo en el lugar exacto donde antes colgaba la fotografía de su boda, que ahora estaba guardada en una caja en el fondo de su closet. Era un recordatorio poderoso. A veces los viajes más importantes y transformadores los hacemos completamente solos, y a veces las despedidas más dolorosas y devastadoras son, paradójicamente, el inicio de los mejores vuelos de nuestra vida. 6 meses después del incidente que cambió todo en el aeropuerto, Daniela estaba coordinando eficientemente las operaciones de la Terminal 2 durante una tarde particularmente ocupada cuando escuchó una voz masculina familiar detrás de ella. «¿Daniela Cortés? No puedo creer que seas tú». Se dio vuelta con curiosidad y vio a un hombre de aproximadamente su edad, con uniforme impecable de piloto comercial y una sonrisa amplia y genuina. «¿Javier? ¿Javier Sánchez? Dios mío, cuántos años». Era su compañero de la universidad, de sus primeros semestres en la carrera de turismo, con quien había perdido contacto hace casi 10 años después de graduarse. Hablaron animadamente durante su descanso de 20 minutos, actualizándose sobre sus vidas, sus carreras, sus caminos divergentes. Él había pasado por un divorcio difícil y complicado 2 años atrás. Ella le contó brevemente, sin dramatismos innecesarios, su historia reciente. «¿Sabes?», dijo Javier mientras tomaban café en la cafetería del aeropuerto, rodeados del murmullo constante de viajeros, «mi terapeuta me dijo algo durante mi proceso que realmente me ayudó a sanar. No podemos controlar cuándo las personas entran a nuestras vidas, pero definitivamente podemos decidir conscientemente cuándo las dejamos ir y seguir adelante». Daniela sonrió, sintiendo la verdad profunda de esas palabras. Es un consejo realmente sabio y valioso. ¿Te gustaría que tomáramos un café fuera del aeropuerto algún día? Sin ningún tipo de presión, solo como viejos amigos reconectando. Daniela lo pensó cuidadosamente. Hacía 6 meses, la simple idea de confiar en alguien otra vez, de abrirse aunque fuera mínimamente a otra persona, le habría parecido completamente imposible, incluso aterradora. Pero había trabajado intensamente en sí misma, había sanado profundamente con ayuda profesional, había aprendido la lección fundamental de que la traición de Rodrigo y Mariana no definía su capacidad inherente de amar o confiar nuevamente. «Me gustaría mucho»,
respondió finalmente con una sonrisa genuina. Mientras Javier se alejaba hacia su vuelo internacional, Daniela miró alrededor de la terminal con ojos completamente nuevos. Este lugar había sido testigo de su peor momento, del día en que su mundo se derrumbó, pero también había sido el escenario del inicio de su transformación más profunda. Aquí había descubierto que era infinitamente más fuerte de lo que jamás pensó posible. Su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Patricia. «¿Cómo vas hoy, hermanita?», Daniela escribió sin dudar. «Bien, realmente bien. Finalmente siento que estoy donde debo estar». Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, era completamente, absolutamente cierto.